Buenos días, amadas mujeres de bendición. Es un privilegio para mí dirigirme hacia ustedes. Pido a Dios que sea pues con su Santo Espíritu dirigiéndome, enseñándome a mí para poder compartir. Mi nombre es Eugenia Beltrán de Pozo y espero pues servirles bien. A mí me corresponde dar el tema sobre la alimentación de los 5,000. Esto encontramos en el Evangelio de Juan. Y algo que también me ha llamado la atención, que esta enseñanza está en los 4 evangelios. Pero vamos a iniciar con el Evangelio de Juan. La enseñanza es del 1 al 15, pero vamos a leer solamente 2 versículos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Vemos cómo le seguían a Jesús, y nos va a explicar algo mejor en el libro de Marcos 6:30. Dice la palabra: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque son muchos los que iban y venían, de manera que no tenían tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. En el Evangelio de Lucas indica que era que todo ese lugar era la ciudad de Bethsaida. Vemos entonces de cómo el Señor también tenía consideración, cómo veía a sus discípulos, cómo trabajaban, cómo ellos también ayudaban, porque dice que le contaban lo que habían hecho, lo que habían enseñado, porque era multitud. Y por eso les pidió: vamos, para que descansen. Entonces, ¿cómo era algo hermoso de servirle al Señor? Pero también debe haber sido cansado. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Qué hizo la gente? Y de eso es lo que me llama la atención y lo que voy a recalcar. Pero muchos le vieron irse y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes de ellos y se juntaron a él. Yo me puse a investigar. Dice que al cruzar este mar de Galilea, si quieres, unos 12 kilómetros. Pero la gente, ¿qué hizo? Le siguió. Rodearon seguramente ese mar, y dice que lo siguieron y a pie. ¿Cuánta era la necesidad de la gente? ¿Cuánta era esa necesidad de escuchar al maestro? Dice: salió Jesús y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Esta parte me enseña mucho. ¿Qué ejemplo que nos da el Señor? Que debemos tener compasión por los demás, que debemos tener compasión por el dolor de otros, porque eso es compasión, sentir lo que sienten nosotros. Y eso hacía Jesús. Miraba la necesidad de ellos y cómo compara, que estaban como ovejas sin rebaño. Por eso tenían esa ansiedad, esa necesidad de seguirle. Igual es ahora que debemos seguir al Señor. ¿Cómo está el mundo? Siguiendo, caminando sin dirección. Si no tienen a Cristo, siempre será también una vida así, de necesidad de buscar. Y Dios tuvo esa compasión con nosotros. De eso también debemos siempre pensar. Esa compasión le movió a Jesús. Pero ¿qué pasaba? Que el tiempo pasaba, y dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo:
El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Estaba apartado de la ciudad. Entonces, en el Evangelio de Juan dice que el Señor le dijo a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Claro que sabía. ¿Pero qué contestó Felipe? Dice, Felipe respondió, 200 denarios de pan no alcanzaría para cada uno de ellos tomar un poco. Esa es nuestra vida, que muchas veces lo miramos, lo poco que tenemos. Con esto no hago nada, con esto no me alcanza. Pero eso es nuestra mente humana, igual que Felipe, estando al lado del maestro, estando al lado del dador de vida, no lo tomó en cuenta porque él enseguida, para ellos fue un problema. Si les dijo, ustedes deben de comer. ¿Y qué respondió? Dice en el libro de Marcos, dice, la solución que daban los otros apóstoles, dice, despídelos para que se vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Entonces, la solución que era, despídeles, que se vayan. Pero el Señor, con ese corazón de compasión, de amor que tiene para todos nosotros, que les dijo, ustedes les van a dar de comer. Vemos también en el libro de Juan que dice que uno de sus discípulos, Andrés, que es hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Minimizó. No era nada. Era tan poco. Y esa es nuestra mente. Ay, es que no puedo. Es que no me alcanza. Es que no tengo. Algo que también me hace pensar es sobre este niño. Porque dice muchacho. ¿Cuál sería la curiosidad de él de escuchar al hombre que enseñaba, que hacía milagros? Y le dijo, mami, yo me voy. Y la mamá, tiernamente, como muchas madres, está bien, pero espera. Y le dio su lunch, su refrigerio. ¿Qué era? 5 panes, de cebada. Y según leía también que la cebada era el alimento de los pobres. Entonces era un niño de escasos recursos. Y le dio 2 pececillos. Y con eso él salió corriendo a ver al Señor. Y cuando le pidieron el que hizo, entregó. Si yo le pido a un niño que comparte el alimento o que le dé a otra persona, ¿ustedes creen que lo daría? Pues él va a decir no. Esto me dio mi mamá, es mío. Pero este niño entregó lo que le dio su mamá. Él no pensó, pero me están quitando. No, le entregó. ¿Y a dónde fue ese alimento? A las manos de Jesús. Gloria a Dios. Y dice la palabra en el Evangelio de Marcos 6, que estoy leyendo, dice en el 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que repartiesen. Entonces, aquí nos está enseñando que toda provisión debemos aprender a bendecir. Vamos a ver lo que dice en Juan. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Vemos entonces qué importante y necesario, y nos enseña la palabra, que todo alimento debemos comer bendiciendo, dando gracias a Dios, porque toda provisión viene de sus manos. Toda provisión nos da el Señor, poco, mucho, pero está en nosotros saber
hacer las cosas correctas para ver bendición, para ver multiplicación. Esto para mí ha sido una gran enseñanza de cómo debemos ser también, mover nuestro corazón a compasión por los demás. Que debemos nosotros también sentir la necesidad de otros y poder ayudar, poder ser de bendición. Que nuestro testimonio es muy importante. Dios dice la palabra que nos dio dones, talentos, pero esos talentos, esos dones es para el servicio del Señor. Aprendamos a entregar, a poner en sus manos lo que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para poder ser más útiles, para ser más exitosos y para que multiplique lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Dice también su palabra: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron y los que habían sobrado. ¡Qué milagro más extraordinario! Sobrar 12 canastas. Me imagino que un canasto le deben haber dado al niño, porque fue él el que causó, el que entregó. ¡Qué bendición! Otra cosa que quiero analizar también, dice la palabra, que fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Entonces, ¿cuántos creen que serían? Poniendo solamente uno más por persona, por esos 5,000, serían 10,000. ¿Y niños? ¿Y más mujeres tal vez? Yo a mi mente digo, siquiera unos 15,000. ¡Qué bendición! ¡Qué milagro! Cuando nosotros tenemos alguna reunión, algún compromiso, ¿cómo estamos? ¿Planificando, presupuestando? Si esto, si el otro. ¿Y el momento de servir? ¿50? ¡Ay, mucho! Cansado. 100, 200, 300. Pero me pongo a pensar 5,000, y que no es 5,000 sino más. ¿Cómo tenían que haber estado esos apóstoles, esos discípulos? Sirve por aquí, por acá. Y dice que todos comieron y que todos quedaron saciados. Ese es el Jesús que tenemos nosotros. Ese es el Rey de Reyes que está en nuestras vidas, en nuestros corazones, al que servimos. Ese es Jesús. Ese es el Jesús que está vivo y glorioso y está en nuestras vidas porque Él habita en nosotros. Te doy gracias, Señor, por esta enseñanza. Ha edificado mucho mi vida. Espero que para ustedes, mujeres de bendición, sean algo más. Tenemos que ser mujeres de fe, de creer que ese Jesús que está en medio de nosotros lo puede todo, que ese Jesús que está habitando con nosotros es el que se lleva nuestras cargas. Él es nuestro sanador, Él es el que multiplica nuestras fuerzas, Él es el que hace todo. Por eso dice su palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que las circunstancias no son fáciles, pero aprendamos a poner la mirada y la confianza, la fe en Dios, en Jesús. Pido a Dios que cada emprendimiento, de todo lo que hagan, mujeres de bendición, habrá mujeres tal vez cabezas de hogar, todo emprendimiento y todo lo que hagan, pongan en las manos del Señor. Aprendan a bendecir y a darle gracias por todo lo que el Señor les da. Y ustedes verán bendición. Ustedes verán multiplicación. Porque ese es el propósito de Dios, que seamos
más que bendecidos, dice la palabra. Gracias te doy por esta mañana. Te doy gracias, Señor. Pido que este día sea de gran bendición para todas nosotras, para nuestras familias. Que Dios nos bendiga. Espero que haya sido de bendición y edificación esta enseñanza. Les deseo un excelente día. Que Dios les bendiga. Amén.